Nunca imaginé que pasaría mis últimos años en una casa que parecía demasiado grande para una sola persona. Todavía había un leve aroma del perfume de mi difunto esposo, aunque él se había ido hacía más de 20 años. Si tienes más de 50 años y sientes que ya no importas para tu familia, detente. Esta historia cambiará todo lo que crees sobre tu valor. Dale like si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa y comenta, yo también, si necesitas recordar tu fuerza interior. Conservaba su sillón junto a la ventana, el cojín eternamente hundido con la forma de sus hombros. A veces, en las primeras horas de la tarde, me sentaba ahí y me imaginaba su voz desde la cocina preguntándome si quería un café. La mayoría de los días seguía en una rutina tranquila. Me levantaba antes del amanecer, alimentaba a los gorriones que se reunían bajo el tejado y preparaba un desayuno sencillo, avena con nueces y un chorrito de crema si me sentía generosa. Después regaba las rosas que trepaban por la cerca trasera. Sus flores eran lo único vibrante en el patio. Mi hija Florencia me llamaba una vez por semana, normalmente los domingos. Nuestras charlas eran cortés cuidadosas. Ella me contaba sobre su trabajo, las clases de violín de Amalia, el precio de los productos orgánicos. Yo escuchaba asintiendo, aunque no podía verme, y le decía que estaba bien incluso cuando la soledad me apretaba tanto que apenas podía respirar. De vez en cuando me sorprendía estudiando las grietas que se extendían por el techo, preguntándome si la casa me sobreviviría. La pensión que recibía tras 4 décadas de trabajo alcanzaba para mantener las luces encendidas y comprar comida, pero nada más. Cuando llegó el estado de cuenta del seguro para arreglar el tejado, mi mano tembló tanto que casi lo dejé caer. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las tejas, me senté en la mesa de la cocina e intenté calcular cuánto tiempo podría resistir antes de que la casa se tragara lo último de mis ahorros. Florencia llegó el domingo siguiente por la tarde, anunciada por el familiar taconeo de sus zapatos en el porche. Entró con paso firme, el cabello perfectamente recogido, dejando tras de sí un aroma a perfume caro. Amalia la seguía con los ojos fijos en el brillo de su tableta. Les ofrecí café, aunque sabía que lo rechazarían. Florencia se sentó en el borde del sofá, mirando a su alrededor como si evaluara si el lugar se había reducido desde su última visita. Me dedicó esa sonrisa tensa que siempre precedía a una lista de quejas sobre plazos en el trabajo y lo caro que se había vuelto todo. «Qué suerte tienes, mamá», dijo. No con mala intención, pero con ese tono que cargaba un reproche silencioso, sin hipoteca, sin pagos de coche. «Puedes simplemente respirar». Crucé las manos en mi regazo y asentí. No le dije que respirar empezaba a sentirse como algo más que no lograba hacer bien. Amalia se acercó a la mesa de centro, sus dedos deslizándose por la pantalla. No levantó la vista cuando le pregunté por la escuela. Cuando le ofrecí una manta tejida que había hecho de lana suave en tonos alegres de azul y verde, la miró como si fuera un objeto de un mundo que nunca había conocido. «Qué lindo, mamá», murmuró Florencia. «Pero no tienes que aferrarte a todas estas cosas viejas. Ella no las necesita realmente». Volví a guardar la manta en la canasta con la garganta apretada. Afuera, el viento golpeaba las ventanas haciéndolas temblar en sus marcos. Florencia miró su reloj antes de levantarse. «Tenemos que irnos. Amalia tiene un recital». Me dio un beso en la mejilla, como quien roza algo frágil, y las vi partir, la puerta cerrándose con un clic que sonó demasiado definitivo. Cuando me giré hacia la habitación vacía, sentí que algo pequeño y necesario se me escapaba. A la mañana siguiente, intenté no pensar en las palabras de Florencia mientras barría el suelo de la cocina. Me dije que no importaba si ella pensaba que la manta no valía nada o si Amalia apenas me había mirado, pero por más que intenté dejarlo pasar, un peso se asentó en mi pecho. Más tarde me senté en mi pequeño escritorio junto a la ventana delantera y abrí mi laptop. Había estado evitando revisar mi cuenta bancaria, pero el presupuesto para arreglar el tejado no me dejó opción. Los números me miraron fríos e innegables. Me froté las sienes, pensando absurdamente que si Esteban estuviera aquí, sabría exactamente qué hacer. Justo cuando cerré la pantalla,
Apareció una notificación de correo. El asunto decía, propuesta de consultoría, logística meridional del Este. Por un momento pensé que era un error, pero al abrirlo vi el nombre de Matías Aranda. Él había sido un contador junior cuando yo estaba a cargo del departamento. Habíamos trabajado codo a codo durante una auditoría complicada y siempre me dio el crédito por enseñarle a mirar más allá de las hojas de cálculo, a las personas detrás de ellas. El mensaje era cálido, casi con un toque de disculpa. Explicaba que la empresa estaba en medio de una adquisición complicada y necesitaba a alguien con memoria institucional y buen juicio. La oferta era impresionante, 70,000 pesos al mes, un contrato de 6 meses, beneficios completos. Lo leí 3 veces antes de que mis ojos dejaran de saltar. Sabía que debería sentirme halagada. Debería estar agradecida, incluso emocionada, pero solo me sentía cansada y pequeña, como si la vida que había construido se hubiera reducido tan lentamente que no me había dado cuenta de que las paredes se cerraban sobre mí. Cerré la laptop con manos temblorosas. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la oscuridad escuchando la lluvia tamborilear en el tejado remendado e imaginando todas las formas en que decepcionaría a todos si decía que sí. Cuando sonó el teléfono a la mañana siguiente y el nombre de Florencia iluminó la pantalla, mi garganta se apretó. Contesté porque siempre lo hacía. La voz de Florencia era dulce, casi demasiado dulce, como siempre que intentaba suavizar algo que sabía que no me gustaría. Dijo que había estado pensando que tal vez sería mejor si no vivía sola, que Amalia podría beneficiarse de pasar más tiempo conmigo, que era lo más práctico. ¿Estarías más segura?, añadió, como si la seguridad fuera la principal preocupación y no la sutil molestia de que necesitara ayuda. Tragué el nudo en mi garganta y le dije que lo consideraría. Para la noche, después de revisar los números una vez más y ver que los decimales nunca sumaban lo suficiente, la llamé y acepté. Empacar no tomó mucho. La mayoría de mis cosas estaban gastadas o eran comunes. Aparté una caja con las pertenencias de Esteban y la manta que Amalia no quiso. El resto lo regalé o lo dejé atrás. Cuando cerré la puerta por última vez, puse la palma en el marco, recordando la noche en que llevamos a Florencia en brazos por el umbral, envuelta en su manta rosa, con Esteban radiante. Los trámites de la mudanza fueron eficientes y, para la media tarde, mis pocas cajas estaban apiladas ordenadamente en el garaje de Florencia. Ella me dio un recorrido como si no hubiera estado allí 1000 veces, señalando dónde podía guardar mis cosas de baño, dónde colgar mis suéteres, cuál estante del refrigerador sería el mío. Renato no dijo mucho, solo asintió desde la sala, sus ojos volviendo a su tableta. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en el borde de la cama perfectamente hecha en la habitación de invitados y miré las paredes que no eran mías. Intenté convencerme de que era temporal, solo hasta que me pusiera de pie otra vez. Pero la palabra, temporal, se sentía tan pesada como una piedra en mi boca. Al principio traté de no estorbar. Me levantaba antes del amanecer para hacer café y doblar las toallas de la cocina como a Florencia le gustaba. Ofrecí llevar a Amalia a sus clases e incluso aspiré la sala sin que nadie me lo pidiera. Por un tiempo, Florencia parecía casi complacida. Me agradeció con ese tono rápido y distraído que dejaba claro que no lo notaba realmente. Pero no pasó mucho antes de que las pequeñas expectativas se convirtieran en obligaciones. Una tarde, cuando olvidé recoger a Amalia porque estaba al teléfono con el ajustador de seguros, Florencia llegó temprano a casa. Entró directa a la cocina, su voz ya tensa. Tuvo que esperar afuera 20 minutos, dijo. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es? Lo siento, susurré. Perdí la noción del tiempo. Eso no es suficiente, espetó. Dices que estás aquí para ayudar, pero ni siquiera puedes hacer lo único que te pedimos. Quise recordarle que no me habían pedido tanto como obligado, que estaba haciendo lo mejor en una casa que ya no sentía como hogar, pero las palabras se quedaron detrás de mis dientes. Esa noche me quedé despierta en la habitación de invitados escuchando el tic-tac silencioso del reloj del pasillo. Pensé en el correo de Matías Aranda y en cómo había escrito, confiamos en ti,
como esas 3 palabras se habían sentido como una bondad imposible. Cuando el sol comenzó a salir, tomé mi teléfono y abrí el correo otra vez. Mi dedo se quedó sobre el botón de responder. No sabía si fue valentía o desesperación lo que finalmente me hizo empezar a escribir, pero no paré hasta que le dije que estaba lista para decir que sí. No le dije a Florencia. Esa mañana, durante el desayuno, ella estaba distraída por un correo en su teléfono y Renato leía la sección de negocios, así que nadie preguntó a dónde iba. Dije que tenía que hacer unos mandados y salí antes de que pudieran preguntarse qué significaba. Conducir hacia el centro de Querétaro hizo que mis manos temblaran en el volante. No había vuelto a Logística Meridional del Este en años. Cuando estacioné en el lote, las ventanas despejadas captaron la luz de la mañana y, por un momento, me sentí como una mujer que casi no reconocía, alguien que alguna vez importó. Matías me recibió en el vestíbulo, con su apretón de manos cálido. Se veía mayor, con algunas líneas más alrededor de los ojos, pero su sonrisa no había cambiado. Me llevó al 5º piso y me mostró una oficina. La mía, dijo, si la quería. Me senté detrás del escritorio mientras él explicaba lo que necesitaban. Sus libros eran un desastre. Tras la salida del último director financiero, los proveedores no habían recibido pagos a tiempo. Los contratos estaban estancados. Necesitaban a alguien estable, alguien que no entrara en pánico al primer problema. Cuando terminó, me miró con cuidado, como dándome espacio para echarme atrás, pero lo sorprendí a ambos cuando dije, sin duda, puedo hacerlo. El alivio en su rostro fue casi sorprendente. Puse una carpeta en mis manos. Nunca lo dudé, dijo. Conduciendo a casa esa tarde, no me sentía pequeña, no me sentía vieja, me sentía necesaria otra vez. Al entrar al drive-thru de Florencia, respiré hondo y me recordé que esta parte, al menos por ahora, sería solo mía. Cada mañana me despertaba antes del amanecer para preparar el café y cortar fruta para el desayuno de Amalia. Me lavaba la cara, me recogía el cabello y me ponía el mismo suéter que Florencia esperaba ver. Luego salí por la puerta con mi bolso gastado, fingiendo que iba a la biblioteca. En realidad, conducía directo al centro y estacionaba en el lote reservado para ejecutivos. El primer día que volví a entrar a ese edificio, sentí que algo se aflojaba en mi pecho, como si finalmente recordara cómo respirar. Matías me presentó al nuevo equipo. Algunos apenas eran mayores que Amalia. Al principio me dedicaban sonrisas cautelosas, como si temieran que me rompiera si hablaban muy alto, pero no tardaron en darse cuenta de que sabía exactamente lo que hacía. Para el final de la primera semana había encontrado miles de pesos en facturas no archivadas y marqué 3 contratos que estaban a punto de incumplirse. Matías pasó por mi oficina una tarde sosteniendo un vaso de café que él mismo había comprado. No sé cómo viste todo esto tan rápido, dijo. Nos has ahorrado meses de limpieza. Intenté sonreír con modestia, pero por dentro algo se desplegó que no había sentido en años, un orgullo que no estaba enredado en obligaciones. En casa nada cambió. Florencia nunca notó lo cansada que estaba en la cena. Renato fruncía el ceño si me quedaba demasiado tiempo con mi taza de té en lugar de lavar los platos. Amalia apenas levantaba la vista de su teléfono. La mayoría de las noches, después de que todos se iban a dormir, me sentaba en el pequeño escritorio de la habitación de invitados y balanceaba el libro de cuentas que llevaba en un cuaderno sencillo. Después de un mes, el total en mi cuenta separada había crecido más que cualquier suma que hubiera tenido a mi nombre. Pasé el dedo por la última entrada y sentí mi corazón estabilizarse. Pasara lo que pasara, ya no era la carga de nadie. Era un miércoles por la noche cuando Florencia tocó a mi puerta sin esperar respuesta. Entró con los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos afilados. Renato estaba detrás de ella, callado pero atento. Creo que necesitamos hablar, empezó con un tono ensayado, el mismo que usaba cuando reprendía a Amalia. Renato y yo hemos estado revisando nuestros gastos. Sentimos que no has contribuido lo suficiente considerando cuánto tiempo pasas aquí. La miré intentando decidir si estaba más herida o enojada.
He pagado los víveres, dije en voz baja. He cocinado, limpiado, hecho mandados. Cuido a Amalia. Eso no es lo mismo que una ayuda financiera real, interrumpió. Nosotros cargamos con la hipoteca y los servicios. Es justo que nos muestres tus cuentas para acordar una contribución razonable. Por un momento solo pude parpadear. Ella pensaba que estaba siendo práctica, responsable. No tenía idea de lo pequeña que me hacía sentir. No, dije antes de que pudiera suavizarlo. No lo haré. Las cejas de Florencia se alzaron de sorpresa. Renato cambió el peso de un pie al otro, pero no dijo nada. Creo, continué, mi voz más firme de lo que sentía, que sería mejor si encuentro otro lugar donde quedarme. Su boca se abrió. ¿Estás exagerando? No lo creo. Pasé junto a ella hacia el pasillo. Mis manos no temblaron mientras tomaba mi abrigo del gancho junto a la puerta. Salí a la oscuridad fresca, cerrando la puerta atrás de mí con tanta suavidad como pude. Sentada al volante de mi coche, me di cuenta de que ya sabía exactamente a dónde iba. Conduje al otro lado de la ciudad hacia un hotel tranquilo con vista al río Lerma, un lugar por el que había pasado cientos de veces pero nunca había entrado. La mujer en recepción no miró 2 veces mi abrigo gastado ni las líneas cansadas en mi rostro. Solo me dio la llave y me dijo que el desayuno se servía hasta las 10. En la pequeña habitación con sábanas blancas impecables, me senté en el borde de la cama y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. Por primera vez en años no tuve que preguntarme si alguien necesitaba algo de mí. Nadie me llamaría para preguntar por qué no había doblado la ropa o por qué la sopa sabía insípida. Esa noche dormí sin soñar. Por la mañana llamé a Matías Aranda antes de que pudiera dudar de mí misma. Mi voz era clara cuando dije, quiero aceptar el contrato completo con efecto inmediato. Bien, respondió. Esperaba que lo hicieras. Pasé el resto del día visitando un complejo de condominios que solo había admirado desde la carretera. El agente me mostró una unidad en la esquina con ventanas altas y vista al agua. La renta era alta, pero al hacer las cuentas en mi cabeza me di cuenta de que podía pagarla con comodidad. De regreso al hotel, me detuve en una pequeña boutique, compré un vestido azul marino que me quedaba sin apretar y un collar plateado que atrapaba la luz. Se sentía indulgente, pero al llevar la bolsa a mi coche pensé que tal vez estaba aprendiendo a gastar dinero en algo solo para mí. Cuando volví a la habitación del hotel, colgué el vestido en la parte trasera de la puerta y me senté a escribir la lista de todo lo que necesitaría para empezar de nuevo. A la mañana siguiente me puse el vestido azul marino y el collar plateado. Cuando me miré en el espejo, casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía tranquila, capaz, como alguien que ya no necesitaba pedir permiso para existir. Conduje a la casa de Florencia con las ventanas abiertas, la brisa del río suave contra mi rostro. Mi corazón no latía con fuerza. Esta vez era como si todo el miedo se hubiera consumido y solo quedara un propósito claro y firme. Cuando estacioné en el driveway la nueva camioneta que la empresa me había asignado, Florencia salió al porche, miró del vehículo a mí, su boca abriéndose en un pequeño círculo de incredulidad. Mamá, llamó. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Salí y cerré la puerta detrás de mí. Vine por mis cosas. Renato apareció detrás de ella, su mano en su hombro como para estabilizarlos a ambos. ¿Dónde te estás quedando?, preguntó después de un momento. Su voz era cuidadosa, demasiado suave. Señalé hacia el río. Ese edificio con los balcones verdes. Firmé el contrato de renta ayer. La mirada de Florencia volvió a la camioneta. ¿Cómo puedes permitirte todo esto? La miré a los ojos. Tomé un trabajo, dije, dirigiendo el mismo departamento que construí antes de que todos pensaran que era demasiado vieja para importar. Nadie habló. Detrás de ellos, Amalia había llegado a la puerta sosteniendo su tableta, mirándonos con ojos muy abiertos. Solo recogeré mis cajas, dije en voz baja. No tardaré.
Pasé junto a ellos hacia el pasillo, sintiéndome más ligera con cada paso, como si finalmente estuviera saliendo de la historia de alguien más y regresando a la mía. Las cajas estaban exactamente donde las había dejado, apiladas ordenadamente en la esquina del garaje, junto a una fila de contenedores de plástico etiquetados con la ropa que Amalia ya no usaba. Me agaché para abrir la primera, asegurándome de que nada estuviera roto o tirado. Mis manos se movían con firmeza, doblando las solapas, sacando las fotos enmarcadas, el pequeño platito de cerámica que había tenido junto a mi cama durante 50 años. A mis espaldas escuché los pasos de Florencia. Se detuvo a unos metros y no habló de inmediato. Cuando finalmente me giré, ella estaba abrazándose a sí misma, su expresión insegura. «Mamá», comenzó, su voz más suave de lo que la había oído en mucho tiempo. «Creo que deberíamos hablar». Dejé la foto con cuidado. «¿Sobre qué?» Sus ojos se desviaron a la camioneta en el driveway. «No sabía que habías estado trabajando otra vez». «No pensé que necesitara saberlo», dije. Parecía segura de que no tenía nada más que ofrecer. «Eso no es justo». La miré con calma. «No lo es». Abrió la boca y luego la cerró. Estábamos bajo mucha presión. Renato perdió a ese cliente y las cuentas. «Entiendo», dije. «Pero eso no excusa cómo me trataron». Su mirada cayó al suelo de concreto. Tal vez podrías ayudarnos ahora». Sentí que algo dentro de mí se cerraba como una puerta. ¿Ayudarlos? «Tienes recursos», dijo rápidamente, su voz ganando velocidad. «No digo que nos debas nada, pero somos familia y...» «No», dijo. Ella parpadeó sorprendida. «No voy a fingir que esto fue por amor», dije con calma. «Dejaste claro que era una carga. No puedes decidir ahora que soy útil otra vez». Por un momento pareció que iba a llorar, pero no cayeron lágrimas. Levanté la caja en mis brazos. «Espero que resuelvan las cosas». Pero esta parte de mi vida terminó. Cuando salía el sol, sentí que el último lazo entre nosotras se desataba y supe que no extrañaría su peso. Cargué las cajas en la parte trasera de la camioneta, una por una, tomándome mi tiempo. Renato no salió a ayudar y Florencia se quedó dentro. Cuando cerré la compuerta, me detuve un momento dejando que mi mirada recorriera la casa donde una vez imaginé que sería bienvenida. No sentí amargura, solo un vacío limpio y leve. En el camino de regreso al río mantuve la ventana entreabierta y dejé que la brisa refrescara mi rostro. La luz de la tarde brillaba sobre el agua y pensé en cuánto tiempo había pasado desde que noté cómo se doblaba la hierba del río con el viento. En un semáforo miré el asiento del pasajero vacío a mi lado y me di cuenta de que no me sentía sola. Cuando estacioné en el garaje subterráneo de mi nuevo edificio, aparqué en el espacio con mi número pintado en la pared. Se sentía como una pequeña declaración: «Esto es mío». Subí las cajas en 2 viajes y las puse en la esquina de la sala. Sabía que las desempacar eventualmente, pero ahora no había prisa. Esa noche preparé una taza de té de manzanilla y salí al balcón. El río se oscurecía en el crepúsculo y las luces comenzaban a encenderse en la otra orilla. Di vuelta a mi teléfono en la mano leyendo el último mensaje de Amalia: «Abuela, te extraño». «Yo también, pequeña», respondí lentamente, sintiendo la firmeza en mis dedos. «Siempre estaré aquí, solo en un lugar donde recuerdo quién soy». Dejé el teléfono a un lado y me apoyé en la barandilla, respirando el silencio como si fuera algo que había ganado. ¿Sentiste ese nudo en la garganta cuando ella finalmente se liberó? Si esta historia te recordó que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, compártela con alguien que necesite leerla. Comenta: «Renací» si estás listo para tu propia transformación. Tu historia de renacimiento podría inspirar a miles. ¿Cuál será tu primer paso hacia la libertad?